Hola hermanos, le doy la bienvenida a nuestro culto dominical de hoy día, domingo 7 de marzo. Es un gusto poder estar acá y una alegría también que usted haya dedicado este tiempo a la adoración, a la oración y a la alabanza de nuestro Señor. Ha sido una semana interesante porque muchos de nuestros hijos, probablemente usted conoce amigos también, que tienen niños pequeños, teens, jóvenes, han vuelto a sus clases. Y nosotros obviamente confiando en el poder de nuestro Dios para que ellos puedan estar confiados ahí con toda esta enfermedad que está en el mundo. Pero nosotros siempre ahí, confiando en que nuestro Dios es grande y que Él va a manejar esta situación. Quiero invitarle ahora a dar una lectura en un pasaje que está en Habacuc para clarificar que nosotros estamos adorando a un Dios vivo, a un Dios que oye, a un Dios que va a escuchar nuestra oración y también la va a responder, porque Él oye a su siervo o las personas que están dispuestos a buscarle. En ese contexto está este pasaje donde dice así. Primero hay una reprimenda para las personas que ponen su fe en cosas que no van a salvar. Y es bastante potente el último texto al que voy a dar lectura antes de orar. Escúchalo y búsquelo conmigo si quiere. Está en Habacuc 2, 19 y 20. Dice así la palabra del Señor. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ese es el Dios que usted y yo hemos decidido adorar. Así que vamos a orar ahora para entregar este servicio delante de él. Dios mío, te doy gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, te alabo porque tú mereces ser alabado y tú has mostrado tu misericordia para con nosotros. Señor, te ruego, Dios mío, que tú tomes dominio de todo lo que se va a hacer en este servicio a ti. Queremos adorar tu nombre, queremos presentar nuestras peticiones delante de ti. Pero más que nada, Señor, queremos adorarte, queremos decirte gracias. Gracias por la salvación tan grande que nos has mostrado y que quieres mostrarle, Señor, a nuestros amigos que también están con nosotros ahora. Señor, bendito sea tu nombre. Dejamos este culto en tus manos, Señor, y pedimos tu guía. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahora vamos a adorar a nuestro Dios y espero que usted también allí en su hogar, el hecho de no estar aquí no sea una excusa para que usted no se entusiasme con este momento que viene, que le corresponde a nuestro ministerio de adoración. Así es que con mucho ánimo cantemos las alabanzas a nuestro Dios. El Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar.
hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá la belleza de mi Señor. Nunca se agotará la hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. Hermanos, le damos toda la gloria a nuestro Dios y espero que usted haya alabado a nuestro Dios con todo el corazón. Si usted lo hizo así, tenga por seguro que Él escuchó esa adoración. Y es cierto que a veces este año, ya empezando el año pasado, hemos tenido problemas. Y a veces los problemas como que ahogan un poquito nuestra adoración y nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Pero ahí es donde tenemos la necesidad de nosotros ser un ejemplo. Y aunque a veces pasemos por momentos difíciles, confiar en nuestro Dios. ¿Por qué? Por una cosa que dije al principio de esta reunión. Nuestro Dios es un Dios vivo. Es un Dios al que usted puede acudir. Es un Dios que escucha. Así es que ahora vamos conjuntamente, vamos a orar a Él y vamos a presentar delante de Él nuestras peticiones. Voy a dar una pequeña lectura en Isaías 55, versículos 6 y 7. Dice: busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Una de las razones, yo creo, más grandes que tenemos a veces para no ir delante de Dios es que nos sentimos culpables. Pero aquí Dios nos hace la invitación una vez más. Confiemos en Él y dejemos delante de Él todos nuestros problemas y confiemos en su respuesta. Para esto voy a pedir la oración del país y también por las necesidades que nos guíe nuestro hermano Pablo. Amados hermanos, estimados amigos, les saludo en el amor del Señor y así también les invito a orar en esta hora por nuestras necesidades y también por nuestro país. Oremos. Amado Señor, en el nombre de Jesús, en esta nueva oportunidad, oh Dios, en la cual usted nos permite poder orar, queremos hacerlo, Señor, precisamente en su nombre e interceder, Dios amado, por nuestro país y así también por las situaciones, las necesidades, oh Señor, que se han presentado en este último tiempo. Padre, en primer lugar, como decía, oramos por nuestra nación. Oramos, Padre, por nuestro país. Esta tierra, oh Señor, que nos vio nacer. Esta tierra, Padre, que ha dado a muchos, oh Señor, abrigo, que les ha recibido. En el nombre poderoso de Jesús, clamo por nuestro país. Clamo, Padre, por la clase política. Clamo por nuestro presidente. Clamo por toda autoridad, oh Señor, para que pueda usted en el nombre poderoso de Jesús permitirles poder, oh Señor, gobernar conforme a sus principios. Clamo, mi Dios, también por aquellos facultativos relacionados al ámbito de la salud, para que usted les pueda fortalecer, para que usted pueda renovar sus fuerzas cada día, Señor, y así también les pueda librar de todo contagio. Oro, mi Dios, en esta hora por las situaciones relacionadas al ámbito laboral, por aquellas personas que están pasando momentos difíciles al no tener trabajo,
Tenga misericordia, Señor, le ruego. Aquellos que están enfermos, pueda usted, Dios amado, brindar una mano y esa misericordia suya, oh Señor incomparable, pueda hacerse presente en la vida de cada uno. Ruego por mis hermanos. Ruego, Padre, por aquellos también que están pasando por momentos difíciles, por momentos de angustia, para que puedan verlo también como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad de aprender más de usted, de ser más humildes, de ser más sujetos, aprender a estar más sujetos, Señor, de usted. Bendiga a mis hermanos, Señor, que con su ayuda y dirección puedan resistir este tiempo de dificultad. Señor, oro también de manera especial en el nombre poderoso de Jesús por nuestros ancianos, por nuestros hermanos que tienen una edad avanzada, Señor, y que se ha mencionado una y otra vez que son los que están más propensos, oh Señor, a contagiar este virus. Señor, oro por ellos para que su mano poderosa pueda estar sobre sus vidas. Permítales poder recibir la atención, el cariño, el cuidado que sin duda necesitan. Señor, sane nuestra tierra. Sane, Padre, y permítanos poder aprender a perdonar. Permítanos poder reconocer, oh Señor, cada vez que nos equivocamos nuestros errores, con humildad. Sin duda que esto lo necesita nuestra sociedad, su iglesia, Señor, necesita poder actuar en consecuencia a lo que hemos creído, en consecuencia a lo que declaramos, Señor. Permita que así pueda ser, oh Dios. De manera especial también oro por su iglesia, el Sembrador. Oro, Padre, para que pueda usted bendecir desde nuestro pastor, diáconos, liderazgo, hermanos, niños, jóvenes, de manera transversal, Señor. Clamo y oro, Señor, por cada uno de los miembros de nuestra congregación y así también por los amigos que nos han conocido a través de las transmisiones que hemos estado llevando a cabo. Permita usted, mi Dios, que pueda ser de bendición cada vez que nos vean. Que cada vez que nos vean a nosotros puedan ver su amor reflejado, Señor, en el servicio que realizamos. Que aquellos que no le han conocido aún pueda ser un tiempo precioso en el cual le puedan reconocer a usted como Señor y Salvador. Gracias, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de orar, lo cual hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Dice la Biblia en Salmos 34, 17 y 18, claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ahora tenemos que confiar, hermanos, que todas las peticiones que hemos dejado delante de nuestro Dios están ahí, delante de Dios. Y nosotros ahora tenemos que esperar por su respuesta. Pasaremos ahora al último periodo de adoración y vamos a dejar a nuestro ministerio de adoración para que nos guíe en la alabanza a nuestro Dios. Y después de eso, nuestro hermano Julián pasará y nos exhortará de la palabra de Dios. Postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor, atráeme, Señor, vengo a tus pies. Tus pies, a ti me rindo.
háblame, Dios, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, a ti me rindo. Gracias, hermano Carlos. Muy agradecido también a todos los hermanos que están en este culto de día domingo. Es un grato placer poder compartir con ustedes en este día domingo, de la palabra del Señor. Siempre es bueno compartir la palabra del Señor, gozarse en ella, aprender de ella, ¿ya? Así que ya hemos cantado, ya hemos orado al Señor, y ahora prepare su corazón, prepare su mente, prepare su espíritu para esta palabra que el Señor nos hablará en esta tarde. Voy a pedir que puedan buscar ahí en sus casas, hermanos, amigos, el libro de Habacuc, libro del Antiguo Testamento, ¿ya? Si ustedes buscan ahí, después de Nahum, un poquito antes de Sofonías, ¿ya? Miqueas, Nahum, Habacuc, ¿ya? Un libro cortito, ¿cierto? Tiene 3 capítulos, pero es interesante y muy ad hoc a los temas y a los tiempos que estamos viviendo en el día de hoy, ¿ya? Así que ahí vamos a estudiar la palabra del Señor en el libro de Habacuc. Si lo han encontrado, dice en el capítulo 1, versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc, ¿ya? Así que este versículo nos indica que el escritor es este profeta. No se sabe mucho más de él, solo lo que dice aquí el capítulo 1, versículo 1, y también el capítulo 3, versículo 1, dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, ¿ya? Este libro fue escrito más o menos en el siglo VII a.C., o sea, 610 al 605 a.C. Ustedes deben saber que las fechas siempre de los libros son aproximadas porque no se tenían los originales, sino que hay copias de esos libros, y más o menos se aproxima la fecha de la escritura respecto a los acontecimientos que en el libro se pronuncian,
¿ya? Así que más o menos entre el 610 al 605 a.C., ¿ya? En la época del reinado de Joasías, ¿ya? Rey de Judá. Recordemos que después de la muerte de Salomón, toma el poder su hijo, ¿cierto? Y después el reino se divide, el reino de Israel se divide, el reino del norte, el reino de Israel, el reino del sur, el reino de Judá, ¿ya? Y en el tiempo que escribe Habacuc, ¿ya? El reino del norte ya había sido invadido por los asirios y los habitantes del reino del norte de Israel ya habían sido exiliados. En esa época se impartía el poderío, ¿cierto? El reino asirio, ya con la ciudad, ¿cierto? Usted recuerda la ciudad de Nínive, ¿cierto? Donde Jonás va a predicar, hace referencia en la Biblia también a este imperio. Sin embargo, ya estaba en decadencia este imperio y estaba surgiendo un nuevo imperio que era el imperio caldeo o el imperio babilónico, ¿ya? Y esta profecía de Habacuc se centra en el juicio que Dios va a hacer al pueblo de Israel a través de este imperio caldeo, este imperio babilónico. Ya recordemos que finalmente Jerusalén, la ciudad, ¿cierto?, del reino de Judá, cae en el 586 a.C., ¿cierto? Es invadido por Nabucodonosor y se lleva a todos a las personas, ¿cierto?, que tenían más poder dentro de Israel, a los príncipes, a los que eran más poderosos, ¿ya? Y quedan las personas más pobres en ese lugar de Israel. Recuerden que se destruye la fortaleza, se destruye el templo y bueno, queda el fin, ¿cierto?, del reino de Judá, del reino de Israel, que era el último reino que estaba quedando después del reino del norte que fue conquistado, ¿cierto?, como decía, por los asirios. Y en este contexto, este libro se divide en tres partes. La primera, ¿cierto?, es la primera parte, los primeros capítulos, lo que hace Habacuc es dialogar, principalmente este es un diálogo entre el profeta Habacuc y Dios, también hablando, ¿cierto?, de la situación de Israel. Y en los primeros versículos lo que hace es entablar, ¿cierto?, una conversación con Dios y decirle a Dios, ¿cierto?, los pecados que estaba cometiendo el pueblo de Judá, ¿ya? Dice el versículo 2 hasta el 4, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. En este versículos ya podemos ver tres cosas que entabla Habacuc, ¿cierto?, contra el pueblo de Judá ante Dios. Uno, ¿cierto?, es la idolatría, otro es la indiferencia hacia Dios y también la injusticia social. Algo que también predicó Jeremías, predicó Isaías, Oseas y muchos profetas del Antiguo Testamento. Este pueblo de Israel, ¿cierto?, que se alejaba de Dios, se iba en pos de dioses paganos, se alejaba de Dios, tenía una indiferencia ante la adoración a Dios y también se aprovechaban, ¿cierto?, las personas con más poder de las personas más pobres de sus propios hermanos. Aquí dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Iniquidad, ¿cierto? Pecado,
¿ya?, contra Dios. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, la ley de Dios. Y esto, ¿cierto?, hace referencia a la indiferencia que tenía el pueblo de Israel respecto a Dios. La ley, ¿cierto?, era aquella que les acercaba más a Dios y la alejaba más del pecado. Sin embargo, ellos, ¿cierto?, estaban alejándose de esta ley. Y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Y ahí tenemos, ¿cierto?, la injusticia social, aquella, ¿cierto?, cual, en que los príncipes, ¿cierto?, los más poderosos, los terratenientes, ¿cierto?, se aprovechaban de la gente más pobre y la explotaba, ¿ya? Eso lo podemos ver en algunos libros de la Biblia, ¿cierto?, como en el libro de Ruth, ¿ya? También en el libro de Isaías. También Isaías hace una defensa respecto, ¿cierto?, a los más pobres, porque los príncipes, ¿cierto?, se estaban aprovechando de esta gente pobre. Entonces, le responde Dios a esto que dice Habacuc respecto del pueblo de Israel. Y en el versículo 5 dice: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, ¿ya? Y ahí está, ¿cierto?, el juicio de Dios contra Israel. ¿Cómo iba a hacer justicia Dios ante este pueblo de Judá, ¿cierto?, que no estaba cerca de Dios y se estaba alejando de Dios? A través de este imperio babilónico, ¿ya? Y ahí Dios dice que es un pueblo cruel y presuroso, ¿cierto?, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y en este contexto, Habacuc le reclama a Dios por qué este pueblo tenía que ser el pueblo, ¿cierto?, o el imperio, ¿cierto?, que iba a hacer juicio contra el pueblo de Judá. Si bien el pueblo de Judá, ¿cierto?, estaba pecando contra Dios, sin embargo, este pueblo, como el mismo, ¿cierto?, Dios aquí lo dice en el versículo 6, era más pecador, ¿cierto?, y más malvado que el propio pueblo de Judá. Y allí dice en el 16 y 17: por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente, ¿ya? Y ahí hay el reclamo, ¿cierto?, el reclamo del profeta. ¿Por qué tiene que usar a ese pueblo para que pueda hacer juicio, ¿cierto?, contra el pueblo de Judá? Sin embargo, Dios le responde que eso, ¿cierto?, es potestad de Dios y es soberanía de Dios. Sin embargo, este pueblo que invade a otros pueblos, ¿cierto?, y se aprovecha de los pueblos que conquista, Dios también pondrá juicio sobre esa nación. Dice el capítulo 2, versículo 8: por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos estos pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos y de la tierra, de las ciudades y todos los que habitan en ellas, ¿ya? Entonces ahí Dios le dice a Habacuc: no te preocupes, porque a esta nación yo la usaré para juicio. Sin embargo, mi juicio también será sobre esa nación. Y recuerden ustedes, si nosotros revisamos la historia, el pueblo de Babilonia cae, ¿cierto?, en manos de los persas, ¿ya? Y ahí viene el imperio persa y el pueblo de Israel después retorna a su nación. Y en esta conversación, ¿cierto?, que tiene Habacuc con Dios, está inserto el capítulo 3, que algunos dicen que no pertenece al libro. Sin embargo, hay escritos
muchos más antiguos que los encontrados en el Mar Muerto, que está inserto el capítulo 3, porque algunos escritos que se encontraron en el Mar Muerto estaba solamente el capítulo 1 y capítulo 2. Sin embargo, aquí hay un salmo de Habacuc. Y es bien interesante la última parte de este escrito. Y es un texto que yo sé que ustedes, hermanos, ustedes, amigos, más de alguna vez lo han conocido o lo han escuchado o lo han leído. Y dice así el versículo 17 del capítulo 3, del versículo 17 en adelante, y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Después de dialogar con Dios, de colocar sus argumentos a Habacuc respecto a lo que estaba pasando con el pueblo de Israel y el juicio que iba a hacer Dios, él entiende, ¿cierto?, que esto es la voluntad de Dios y que Jehová, ¿cierto?, dará juicio al pueblo de Israel porque se ha alejado de Dios. Y más preguntas, o más que hacer preguntas, lo que finalmente hace Habacuc y dice: bueno, Dios, ¿cierto?, es soberano sobre su pueblo, y yo solamente lo que voy a hacer es confiar en Dios y poner en Dios mi confianza, y que Dios sea mi fortaleza en los tiempos difíciles. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones complicadas, por situaciones difíciles, y eso es propio del ser humano, el ser humano hace lo mismo que hizo Habacuc: preguntas, y dialoga, ¿cierto?, y se enfrenta a Dios. ¿Por qué Dios hace estas cosas? Sin embargo, el hombre se olvida que las cosas que pasan, que las situaciones que pasan a nuestro alrededor, a veces, y la mayoría de las veces, son consecuencias del propio ser humano que hace estas cosas, las mismas cosas que pasaban en Habacuc: idolatría, indiferencia hacia Dios, injusticia social. Si usted se fija y se da cuenta a través de la historia, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pestes, declives económicos, en todos hay un factor común. ¿Y cuál es? El hombre se aleja de Dios, y el hombre, ¿cierto?, tiene injusticia ante el propio ser humano. ¿Y por qué hay injusticia social? La injusticia social se da porque el hombre se aleja de Dios. Muchas veces nosotros, en los tiempos que vivimos, en las situaciones que vivimos, como esta misma pandemia, con lo que está pasando, ¿cierto?, con lo que pasaba antes de esta pandemia, que era la situación social que estábamos viviendo, también nos hacemos preguntas. Y también, ¿cierto?, preguntamos por qué Dios permite esto. Sin embargo, no reflexionamos que las cosas que suceden a nuestro alrededor y las cosas que suceden en nuestro mundo son consecuencias del propio ser humano. Y cuando nosotros queremos aportar hacia lo que está pasando, con nuestra fe, con nuestra confianza, más que entablar, ¿cierto?, una conversación y hacerles preguntas a Dios, lo que nosotros tenemos que hacer es colocar nuestra confianza en Dios, para que así, ¿cierto?, nuestra fe pueda ser de aporte a la situación que está pasando a nuestro alrededor. No sacamos nada, ¿cierto?, con entablar, ¿cierto?, una discusión con el Señor. No sacamos nada con decirle a Dios lo que está pasando,
¿Y por qué está pasando? Siendo que siempre, y es así, lo que ocurre en la humanidad es causado por el hombre. Y Habacuc nos enseña esta crucial verdad. Frente a las dificultades, frente a las adversidades, frente a lo que ocurre a nuestro alrededor, nosotros siempre tenemos que colocar nuestra confianza en el Señor. Muchos decimos qué podemos hacer, cómo podemos aportar. Y muchas veces, ¿cierto?, lo hacemos equivocadamente, haciéndonos partícipes de la injusticia o haciéndonos partícipes de la indiferencia a Dios. Porque más allá de la injusticia social, más allá de la pandemia, más allá de los declives económicos, más allá de eso, hay un factor común. ¿Cuál es? Es que el hombre se aleja de Dios, ¿cierto? Y quiere ser más que Dios. Y quiere todo para sí. Y no lo quiere compartir con nadie. Y eso es un claro reflejo de que Dios no está en su corazón. ¿Cómo nosotros podemos aportar a esta sociedad? ¿Cómo podemos aportar a este mundo? ¿Cómo podemos aportar a través en estas situaciones que están pasando en estos tiempos difíciles? Muchas veces decimos nosotros, ¿cómo? ¿Solamente con nuestra fe? ¿Solamente con orar? Sí. Así nosotros podemos aportar, colocando toda nuestra confianza y toda nuestra fe en el Señor. Dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, dice, y al final dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El mejor aporte que usted puede hacer es acercarse a Dios. En estas situaciones difíciles, lo mejor que puede hacer es acercarse a Dios y colocar su confianza, toda su confianza en Él. Y el versículo 19 es muy importante en el discurso de Habacuc, y también es muy importante para nuestras vidas espirituales y en la situación que estamos viviendo. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Él es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Cierto? Las ciervas, ¿cierto? O cabritas, ¿cierto? Que andan en las alturas de las montañas. Ahí, ¿cierto?, está la seguridad del Señor. Yo no sé si usted ha visto alguna vez alguna cabra montés que se coloca en una montaña, a la mitad de la montaña, y la montaña es, ¿cierto?, muy empinada, y ahí está ese animalito. Dice que así nos coloca el Señor en seguridad. Él es nuestra fortaleza. Si nosotros queremos hacer un aporte en estos tiempos difíciles, queremos hacer un aporte, ¿cierto?, en la sociedad, coloquemos nuestra fortaleza en el Señor, coloquemos nuestra fortaleza en Dios. Que Dios sea nuestra fortaleza en estos tiempos difíciles. Y usted me dirá, ¿para qué? ¿Qué sacamos con eso? ¿Qué hago con eso? Mucho, hermano, mucho, amigo, porque tu vecino, tu amigo, tu compañero, tu familiar puede estar pasando por momentos difíciles, pero verá en ti que hay fortaleza. Él está pasando la misma situación que estás pasando tú, porque esta situación está pasando a nivel mundial. Pero la diferencia es que tu fortaleza está en Dios. ¿Dónde está tu fortaleza en este momento? ¿Te has dedicado más a discutirle a Dios lo que está pasando que confiar en Él? Habacuc nos invita, la palabra de Dios nos invita, Dios mismo nos invita. Jehová el Señor es mi fortaleza. Hermanos, les invito a que en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, que Dios, Jehová Dios, el Señor,
sea su fortaleza. Confiemos en el Señor. Les invito, amigos, les invito, hermanos, a orar y entregar toda su vida, toda su confianza en el Señor. No sé su situación que está pasando, amigo, no sé su situación que está pasando, hermano, pero la invitación de la palabra del Señor en esta tarde es: coloque su confianza en el Señor. Que Dios sea su fortaleza en estos momentos. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta palabra, porque su palabra cada día, Señor, no solamente nos enseña, sino que nos guía, Señor, nos da fuerza y nos anima, Señor, en tiempos de dificultades. Yo ruego, Padre Celestial, por cada hermano, por cada amigo, Señor, que está viendo, Señor, este culto, Padre Celestial, que está atento a su palabra, que usted, Señor, sea su fortaleza. Que cada uno, Señor, declare, Señor, en su vida: Dios, quiero que usted, Señor, sea la fortaleza en mi vida en estos tiempos de dificultad, de adversidad. Señor, gracias por su palabra. Y, Señor, declaramos como Habacuc: Señor Jehová, usted, Señor, es nuestra fortaleza. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hermanos, ¿qué aprendimos de la exhortación que escuchamos? Los problemas vienen y podemos quejarnos, pero ¿qué traerá eso de bueno? ¿Qué beneficio traerá? Absolutamente ninguno. Tenemos que confiar en nuestro Dios y esperar en Él. Esperar en Él. Espero que este servicio haya sido de bendición para su vida. Esperamos verle también, que usted se conecte para las próximas reuniones los días martes a las 8 y los días jueves también a la misma hora. Ha sido un momento grato el estar con usted. Gracias de nuevo por preferirnos y nos vemos en otra oportunidad. Amén.